nosotros saltando, vámonos. 1, 2, 3. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga, pues ya estamos aquí totalmente en vivo en su programa Entre Líneas con la servidora Pameluna. Y bueno, pues yo estoy muy feliz, otro jueves de estar aquí con ustedes. Compartan si tú vas llegando aquí al Facebook o estás por Roku, o estás en Chequina TV, pues bueno, comparte porque el día de hoy yo sé que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Así que comparte, sé parte de lo que Dios está haciendo. Y el día de hoy, pues tengo un invitado que le voy a dar el lugar para que se presente y ahora sí iniciamos con la entrevista. Claro que sí. Hola, Pame, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Bendiciones a todos. Pues un placer. Mi nombre es Paco Olivas. Tengo el honor de servir como pastor en la iglesia Centro Vida y bueno, me siento muy afortunado de poder acompañarte. Gracias por la invitación. No, pues gracias por estar aquí, ¿verdad? En repetidas ocasiones los he dicho, ¿verdad? Los conocemos como pastores, ¿verdad? Y siempre los vemos predicando, pero me gusta que vengan y conocerlos un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que no nada más son seres humanos, esposos, papás, y yo sé que hay muchas cosas, pero bueno, sí. Me gusta siempre irme desde un inicio, Vamos. desde la niñez, Sí. donde creció, si fue así, si fue una niñez bonita. Vamos a empezar. Bueno, yo soy lo que diríamos 100% juarense, de papá juarense, mamá juarense. Nací allá por los 80s, 86. Mi vida se desarrolló básicamente, mi infancia, en dos zonas de la ciudad. La primera es allá por la colonia 16 de septiembre, Plutarco Elías Calles, allá por donde dice lee la Biblia. A la vuelta, donde dice ya la leí, hasta allá, hasta aquel lado. Esa es una parte de mi infancia y yo creo que la segunda parte de mi infancia hasta la preadolescencia estuve en la zona centro. Mi vida se desarrolló ahí en la calle Guadalupe Victoria y Ugarte, entre Ugarte y Donato Guerra, cerca de la Mariscal. Mi infancia fue una infancia complicada, bastante difícil, muy marcada por situaciones de adicciones de mis papás. Así que sí fue complicada. Tengo 3 hermanos por parte de mamá, 2 hermanas, un hermano, dos muchachas, un muchacho, yo soy el mayor. Y por parte de mi papá biológico tengo 4 hermanos, a ellos los conozco ya más adelante, pero crecí con mi padrastro, por así decirlo. Llevo el apellido de mi padrastro, a mucha honra. Amo a los 2 papás. Qué bueno. En Cristo ya es posible eso. Sí. Pero bueno, por el tema de adicciones, el tema de escasez en ciertos momentos, sí la vida fue bastante complicada. Vengo de una familia donde el ambulantaje vendíamos en los camiones, me siento muy orgulloso de donde vengo, y vendíamos papitas en los camiones. Yo vendía los domingos dulces, cruzábamos al Paso a vender cosas en la Plaza de los Lagartos y bueno, el comercio fue parte de lo que marcó mi vida. Mi papá me enseñó a trabajar en esto y sí, hay que decirlo, fue una infancia complicada, una infancia ajetreada, bajo presión, hay que decirlo, pero también creo que fue algo que Dios permitió para poder desarrollar lo que hoy hago actualmente, trabajar bajo mucha presión. Ya sé, ¿verdad? Como hay veces que no ponemos ese balance, ¿verdad? De decir, ay, no, yo viví una difícil infancia porque no me compraban todo lo que yo quería. Sí. Y a veces hablamos desde no saber el privilegio que tenemos, ¿verdad? A otros niños que Totalmente. tienen que salir totalmente de sus hogares, que tienen que empezar a trabajar desde muy niños. Y a veces los vemos, ¿verdad? Nos toca todavía actualmente ver niños en la calle y decir, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué estás aquí? Estás corriendo peligro. Claro. ¿Qué es para un niño
sí lo asimila o no es algo que, o sea, no, pues a mí me mandan o ya es algo de supervivencia. Fíjate que yo creo que los seres humanos somos bien resilientes, es decir, nos adaptamos y nos recuperamos y nos hacemos a las condiciones. Yo creo que ahora que soy adulto puedo hablar a conciencia o tener más conciencia de lo difícil que fue. Pero mientras tú creces, mientras tú estás en ese ambiente de niño, no te das cuenta. O sea, yo ahora que voy a aquella zona, digo, ya no está igual porque ahora se derribaron muchos edificios, pero voy a aquel lugar y te das cuenta de que corrí muchos peligros. O sea, estar en ese ambiente fue muy peligroso. Me doy cuenta de que no era una infancia normal, pero en ese momento para mí era lo más normal. Digo, yo estudiaba, fui a la primaria y secundaria en aquella zona, todo normal, nada más que mis papás, por estas situaciones que atravesaban, pero también por la condición de ser comerciantes, me enseñaron siempre a trabajar. Yo recuerdo que si yo no iba a la escuela por rebelde, ellos me pusieron a trabajar de inmediato. Entonces, depende de cómo lo vean, ¿no? Pues, ahora que soy papá de 2 niños, digo, híjole, yo no creo que me hubiese gustado que ellos estuvieran bajo mis condiciones, pero agradezco mucho haber crecido en esta situación. Entonces creo que los niños, igual que todo ser humano, se adaptan. Es más, creo que cuanto más niños, más resilientes y hasta hay más plasticidad. Me refiero a que hay más manera de que se adapten a las condiciones sin que en su inocencia ellos capten que no es una condición normal. Es curioso, ¿no? Pero el niño creo que se adapta. Yo no lo vi, fíjate, yo nunca lo vi como algo anormal. Crecimos había picaderos, había el Escuadrón de la Muerte, le decíamos, no sé si todavía le llaman así, que es un grupo de personas alcohólicas que están en la calle, prostitución, todo esto era el pan de cada día, pero nunca lo vi como algo de lo cual tendría que espantarme. Hasta ahora que soy adulto, digo, Dios mío, ¿en dónde andábamos, no? Pero bueno, te digo, yo creo que son cosas que Dios permite para cumplir su propósito en uno y cada quien pues enfrenta sus propios contextos. Y la próxima etapa, que es la etapa como de ya entrar a la adolescencia, siguieron siendo las cosas igual. Sabemos que los jóvenes a veces se toman todo su entorno en contra, ¿no? De que, porque a mí, como veo esto, y empiezan a despertarse todas esas heridas emocionales. ¿Cómo fue esa etapa de vida? Bueno, yo creo que fue la etapa más difícil, la preadolescencia y parte de la adolescencia. Yo conozco de Jesús a los 14 años y eso cambia mi vida para siempre, pero siempre lo he dicho que aunque parece raro, a los 14 años como que la vida para mí ya no tenía mucho sentido, sentía que ya no había como más que... Es que era mi entorno, ya no veía más que podía yo hacer. Entonces fue conflictiva, creo que... crecer en una situación anormal, aunque yo no me daba cuenta, me hizo tener actitudes incorrectas, muy rebelde, muy rebelde. Era muy difícil con mis papás. Nunca usé drogas. Yo siempre vi a mis papás, pero sobre todo a la gente que estaba en la calle. Mis papás nunca estuvieron en condición de calle, pero estaba rodeado de gente en condición de calle. Entonces, la verdad es que yo sí lo logré, gracias a Dios, poner en la balanza y decir, ¿quiero esto? No quiero esto. Entonces, si no quiero esto, no hay que probarlo. Entonces yo desde muy niño decidí no hacerlo, pero al estar en esta condición también donde habían golpes en casa, naturalmente el adolescente Paco en ese entonces empezó a manifestarlo de muchas maneras. Empecé a robar, era un Robin Hood en el barrio porque robaba para mis amigos, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de vandalismo. Nunca fui violento, pero sí era una persona que tomaba lo que no era mío. Dejé la escuela a muy temprana edad, a los 13 años yo ya no iba a la escuela. Ya no quería estudiar, de hecho pues ya nada más era vender porque aprendí a ganar mi dinero desde muy niño, entonces ya de adolescente pues yo ya no tenía ganas de estudiar, me puse rebelde con mis papás, empecé a tomar valor para decirle a mi papá lo que no me gustaba, al punto de querer yo tomar represalias contra él por la violencia que ejercía sobre mi mamá. Entonces sí fue muy duro, fue un tiempo muy duro. Fui muy difícil en el trato con mis hermanas. En ese entonces solamente estaban mis hermanas. Mi hermano nació ya hasta después, él tiene 18 años. Entonces es el pilón, le digo yo. Y bueno, fue una etapa muy dura. Una etapa en la que yo ya he renunciado a la idea de estudiar y veía mi vida como en el ambulantaje, solo vender en las calles y con eso hacer mi vida. Y con mucho rencor, eso sí, con mucho rencor, tenía mucho enojo, no me gustaba la vida que estaba llevando en mi adolescencia. De niño no me daba cuenta, pero de adolescente ya veía ciertas cosas y se abrió mi panorama y yo ya no me gustaba la vida que tenía y sí me sentía, en esa etapa sí me sentía así como
por qué me tocó estar aquí. Sí, sí le renegaba mucho, no creía en Dios, pero renegaba algo dentro de mí contra alguien. Decía, es que no puede ser que haya tenido que pasar por algo así. Me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Y bueno, mi manera de proyectarlo fuera a través de la rebeldía, a través de la mentira, a través de pues esas actitudes adolescentes de robar. Era lo que yo hacía mucho. Era muy vergonzoso, ¿no? Que en mi fotografía estaban algunos centros comerciales porque ya me habían captado en las cámaras. Uh-huh. Porque pues ya era mucho lo que yo hacía, ¿no? Era muy sinvergüenza en ese entonces. Uh-huh. Pero yo quería quedar bien con alguien, y ahora me doy cuenta que era este deseo de encajar en algún grupo. Uh-huh. Este deseo de sentirme aceptado por alguien que no fueran mis papás. Y bueno, fue complicado hasta que a los 14 años alguien llega a la puerta de mi casa. Seguramente mi mamá le habló a esta persona para invitarme a una iglesia. Y accedí solo por curiosidad. En aquellos entonces había un programa de televisión que satirizaba mucho a los cristianos, se burlaba mucho de los cristianos, y pues quise ir a ver de qué me burlaba, y nada, que ahora soy del gremio. Sí, a los 14 años fue que yo conozco de Jesucristo y mi vida cambia totalmente. Mi panorama cambió y yo creo que Dios llegó exactamente a la hora. A veces la gente dice, me hubiera encantado que llegara cuando era joven, pero Dios llega a cada quien en el momento exacto, y a mí me tocó que el Señor me encontrara, o que yo encontrara al Señor a los 14 años, y ahí sí la vida totalmente distinta. Y a veces siento que lo más fácil es como que aceptar a Cristo, lo acepto ese día, pero ya después ¿qué viene? Ya después ¿cómo lo sobrellevo? Ya después esas heridas ¿cómo se van? Poco a poco, al instante, tengo que someterme a un proceso. ¿Cómo lo vivo? Fíjate que en lo personal para mí fue un proceso largo, muy largo. Es más, tengo que decirlo, ya tengo 24 años en la iglesia y creo que todavía sigo, no sé si sanando, pero sí aprendiendo cosas. Creo que este es un proceso de vida. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, y creo que esta es una labor que dura toda la vida. Pero lo más intenso, cuando yo llego a la iglesia, tuve la bendición de llegar a una iglesia que después se termina por situaciones que hubo ahí en la congregación, y llego a lo que ahora es Centro Vida, donde yo ahora pastoreo. Pero no, muchas inseguridades. Yo crecí en el Centro Vida no está en esa zona, está fuera de mi zona de confort, hay que decirlo. Para mí era una zona así como, se cuenta que el centro eran las sombras, y para aquellos rumbos del puente del revés para allá era la luz, ¿no? Así lo más bonito para mí. Muchas inseguridades, mucho dolor que sanar. Tuve que pasar procesos de pláticas con mi pastor. Después estudio en un seminario donde pues nos ministran en el tema de sanidad interior. Mucho trabajar el perdón hacia los más cercanos, que al final yo amo a mis papás y creo que no tienen la culpa de nada. Simplemente arrastramos cosas cada quien y pues fallamos, ¿no? No tengo nada que recriminarles ahora, pero esta parte joven, inexperta, de tener que pedirle perdón perdonar y pedir perdón. Primero era perdonar y después pedir perdón. Llorar mucho, enfrentar miedos. Tuve que enfrentar muchos miedos. Hablar frente a la gente, creer en las palabras de mi pastor, que ahora ya está en la presencia del Señor, pero fue una persona que creyó en mí lo que yo no creía, y entonces me animaba mucho a estudiar. Él, cuando me conoció, yo ya no estudiaba, y él fue el que me impulsó. Me impulsó secundaria, preparatoria, universidad, me impulsó a estudiar en el seminario. Y él creyó. Entonces yo, por amor y respeto a ese hombre que tanto me dio, porque incluso me alimentó, mis pagos en la iglesia eran una despensa semanal. Entonces el hecho de que me alimentara, pues en el barrio me enseñaron que nunca se le muerde la mano al que te da de comer, ¿no? Entonces sí. Fue una etapa de mucha obediencia, o sea, de la rebeldía total a un punto de obedecer a la gente que sabes que te va a bendecir, que te va a ayudar, que te va a impulsar. Sujetarme a ellos totalmente y ser transparente con ellos en todo momento, a mis mentores, a mis pastores, y decir, me siento mal, me duele esto, y ser muy valiente, porque al final tuve que hablar con ciertas personas, ¿no? Con mi papá biológico, por ejemplo, ¿no? Decir, tengo que hablar con él porque no quiero heredarle a mis hijos este odio que tengo, esta molestia. Entonces fue hablar, buscar, ser honesto, ser abierto, ser transparente, y sobre todo creerle a Dios. Yo creo que si algo me sacó si estoy aquí es porque le creí totalmente a Dios. A mí me dijeron que Dios podía sanar, yo creía, pero si tenía que llevarse su tiempo, lo iba a hacer. Creo que varía según las personas. Yo he visto gente que sana muy pronto, pero en mi caso fue algo como un proceso un poco más lento pero seguro. Sí,
Pastor, siento que antes, ¿verdad? Yo pienso que ahora es un tema ya que no se puede satanizar, entre comillas, la salud mental, todos los traumas o las heridas que pudo haberse generado durante la niñez. Lo digo porque conozco a muchísima gente que crecieron en iglesias súper tradicionales, en donde si yo hablaba de mi salud mental, me reprendían, me apartaban, era del diablo y eso, y al día de hoy cargan con este tipo de situaciones en donde llevan años, en donde no lo externaron, porque el pastor decía, no, es que estás mal, es que ya perdona y olvida, cuando se requiere un proceso. De acuerdo. O sea, me encanta que diga que se lleva un proceso, ¿no? Sí. A veces no es fácil, a lo mejor para mí pudo haber sido fácil, ¿no? Ok, yo perdono a mi abusador y yo decido perdonarlo ya lo di mucho tiempo, ya me hizo mucho, ya, hasta aquí llega y aquí ya inicio mi vida y ya lo perdono y si lo veo lo saludo. Pero ¿qué de esas personas que se les enseñó en una iglesia a decir, sabes que definitivamente esto no está correcto, al día de hoy que ya lo podemos hablar en algunas iglesias, porque en otras no? Sí. ¿Cómo podemos sobrellevar la salud mental cuando se me enseñó a mí que eso no era la forma? Oye, qué buena pregunta. Mira, voy a ser bien honesto. Cuando yo conozco de Cristo a los 14 años, de verdad, yo le llamé cristoterapia. 100% el Señor me fue sanando a través de hombres de Dios. Totalmente. Pero cuando requerí de apoyo en temas de salud mental fue cuando yo estaba en el ministerio. Me da risa porque pues fue hasta que llegamos a esta etapa, mi esposa y yo como servidores ya de tiempo completo en la iglesia, donde nos dimos cuenta que había un tema de salud emocional, mental que trabajar. Mira, yo crecí en una iglesia tradicional donde esta parte de la salud mental se supone Cristo es más que suficiente. Y lo sigo creyendo, Cristo es más que suficiente. Pero me di cuenta que así como me enfermaba de la gripa, de pronto a nivel emocional había situaciones que teníamos que atender. Hubo una situación de mucha depresión en casa, lo vivimos en casa mi esposa y yo. Pero bien curioso porque yo me puse a analizar en mi escuela tradicional de decir es que estamos en pecado, no estoy confiando en Dios, ¿qué estoy haciendo que estoy en esta condición? Entonces me pongo a indagar y de verdad hice un inventario de mi vida espiritual, mi esposa analizó y no había nada. Lo único que hubo fue un mal diagnóstico médico que le hacen a mi esposa, que nos asusta mucho y esto lleva a una depresión profunda por el susto que vivimos, porque imagínate, vas a un dentista esperando que te saque una muela y te dicen tienes probablemente cáncer en las encías. Entonces fue un golpe muy fuerte que provocó a nivel emocional una depresión en casa o familiar. Pero yo analizaba, es que ¿dónde está el pecado, Señor? Perdóname si no, pero me di cuenta que en realidad no era que habíamos estado en pecado, es que así como se enferma el cuerpo, también se enferman las emociones. Y a partir de la pandemia está comprobado que el tema de la salud emocional ha sido uno de los temas más crecientes en la sociedad. Entonces, la verdad es que nos costó trabajo reconocer que teníamos que ir a un psicólogo, a un especialista de la salud emocional. Por muchas dogmas que teníamos, porque pensábamos que iban a poner en el hombre la confianza y entonces eso te va a sanar y eso no está bien, pero la verdad es que nos ayudó mucho en su momento. Esta situación pasó hace 3 años, ¿vale? 3 años, ¿no? 3 años de esta situación y nos ayudó bastante. Yo diría que fuésemos totalmente conscientes de que si alguien se enferma de cáncer, no podemos decirle que ore y que se espere que Dios lo sane, ¿sabes? Tiene que ir con un oncólogo. Claro. O sea, oramos, creemos, Dios va a sanar, pero tienes que atenderte. Y así como cuando entro en depresiones y no sé ni por qué, a ver, vamos a orar, confía en Dios, pero también vamos a buscar el apoyo profesional desde la perspectiva de la salud emocional. Porque es como un médico, muy similar a un médico, ¿no? Entonces yo animaría a toda persona es que hay gente que incluso vive en condenación, Pame. Viven en condenación porque no saben por qué se sienten así. Y se nos ha enseñado que es porque hiciste algo malo. Yo no estaba haciendo algo malo cuando me enfermé de cáncer. Simplemente una célula en mi interior falló y se generaron células cancerosas, ¿sabes? A veces a nivel emocional se generan situaciones. El estrés de la vida, que no tengo el dinero suficiente, que pasa ciertas presiones, la pandemia, que estuviste encerrado tanto tiempo, pues hace que se generen ciertas molestias que solo se resuelven si las atendemos desde la perspectiva profesional.
Aún así, si alguien no tuviera el recurso para ir con un profesional de la salud emocional, creo que Dios puede obrar, que Dios puede sanar sí o sí, pero sí hay que estar conscientes de esta parte. Hoy por hoy, yo ya no le digo a un deprimido que ore nada más y que lea la Biblia. No le digo échale ganas porque Dios está contigo. El problema con el deprimido es que quiere echarle ganas, pero no puede. Sí, porque hay creyentes, incluso pastores, que se han quitado la vida. Exacto. Entonces, ¿Cómo fíjate, te lo explicas? ¿Por qué te quitas la vida si eres creyente? es que es un problema de salud emocional y la gente condena fácilmente y dice, se van a ir al infierno y porque no confían en Dios. Pero a veces es un problema de salud emocional que hasta que no lo vives, de verdad, yo creo que Dios permitió que viviéramos esto para poder ayudar a otros. Cristo es la solución. La palabra te da todo el principio, pero hay que buscar la ayuda. Fíjate que en nuestros tiempos de oración, en depresión, yo me daba cuenta que orábamos mal, deprimidos. Que decía, perdón, pero ¿por qué perdón? Yo decía, ya dejemos de orar por perdón, porque ya lo pediste y estás nada más lacerándote. O leer la Biblia extenuantemente para encontrar la respuesta a lo que estás sintiendo y tu mente está y no puedes ni dormir. Entonces, no, espérame, yo decía, hay que leerla con más objetividad, leámosla para encontrar consuelo, oremos para estar en comunión con Dios, no para alterarnos más y meternos más en esta depresión. Entonces, sí creo que aunque muchos pastores no estarán de acuerdo conmigo, soy pastor, ahora yo también, que debemos aprender a reconocer como ministros nuestros límites y decir, a ver, espérame, esta es la palabra, este es el consejo bíblico, pero hay algo físico a nivel emocional que no sé cómo tratarlo, vamos con un especialista, te acompaño, para cerciorarnos a lo mejor si el pendiente es que el psicólogo esté medio pirateado, decimos en el barrio, bueno, pues que encuentres un buen apoyo. Entonces yo animo, de verdad, aprovecho este medio para que por favor, si estás pasando una situación, has orado, has buscado a Dios y todo esto y no hay solución, hay que buscar la ayuda médica, no pasa nada, al contrario, por algo Dios permitió la ciencia, ¿no? Entonces hay que echar mano de ella. Hay hasta psiquiatras, psicólogos cristianos. Me acuerdo un día que yo le pedí apoyo a una persona de la iglesia y le decía, ¿no conoces a un psicólogo cristiano que me pueda ayudar con mi adolescente que anda ahí destrampado? Y lo sí, ven con este y me da su tarjeta y que hipnosis, que regresiones y que yo, ¿qué? ¿Es yo no, esto no lo voy a hacer, o sea, porque ellos ya son cosas que se salen en sí de lo que yo quiero a alguien creyente, porque yo no quiero que esto se tuerza más y me salga más caro el caldo que la salva. Claro, que haya una base bíblica bien establecida. Ahora, es como en todo, ¿no? Así como hay psicólogos muy buenos y otros medio raros, hay doctores oncólogos muy buenos y otros medio raros, ¿sabes? Lo que sí oraba mucho era encontrarme con una persona que pudiera ser realmente de ayuda. Entonces esa parte yo sí fui muy cuidadoso con qué tipo de persona estoy. Fíjate que yo empecé a perder cabello por el estrés, mucho estrés y mucha ansiedad de algunas situaciones. Posterior a esta experiencia que tuvimos familiar de la depresión, después entré en un proceso de mucha ansiedad por una situación que vivimos, el cabello se me empezó a caer y yo de verdad no puedo presumir mucho porque todo es por gracia, pero oro mucho, o sea, busco todas las mañanas y me arrodillo y se me estaba cayendo el cabello, o sea, pues, ¿qué me pasa? Entonces, hasta que voy con un especialista y me ayuda a entender ciertos procesos a nivel mental y dice, ok. Y es muy padre porque la palabra te da todo, pero hasta que viene un especialista, lo equipa, pues por aquí va el camino, entonces ya me está creciendo. Ya me está creciendo. Y qué importante es enseñar esto como pastores y como líderes a tu iglesia, a tu entorno, ¿verdad? Hablarlo, enseñarlo. ¿Por qué? Porque hay hijos que vienen, o sea, nosotros somos el vivo ejemplo. Ellos ven cómo reaccionamos a los problemas, cómo los enfrentamos. Nada, aunque sean adolescentes y creamos que no están al pendiente, están al pendiente de todo. Y a veces hasta se creen jueces para decir, es que tú vas así. Es muy importante que también nosotros seamos esos padres y esos pastores sanos de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para poder nosotros transmitir eso a nuestros hijos. ¿Y sabes cuál es el asunto? Desde mi muy personal opinión, nos gusta vernos en victoria, infranqueables, siempre bendecidos. Y la verdad es que no es cierto. Hay días donde no me siento bien, hay días donde la vida es más difícil y tenemos que aprender a ser vulnerables con los nuestros. Yo no tengo problema con decirle a la iglesia, hoy su pastor se siente mal, oren por él. Hoy mi esposa se sintió mal, oren por ella. Porque al final nuestros hijos nos conocen en casa, saben lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que el problema y el tema de los adolescentes que juzgan
muchas veces, no siempre, pero muchas veces creo que es porque te conocen, yo como pastor, ven al hombre que se para allá, pero conocen al que está en casa, ¿no? Entonces, si yo me paro y está todo bien acá en la iglesia y en Victoria, muy machín y todo, pero yo sé que estoy mal. Y casa refleja otra cosa. Creo que ahí es donde les damos argumentos a nuestros hijos. Entonces yo creo que una de las cosas que como líderes y pastores, como hermanos en Cristo, debiéramos de practicar es la vulnerabilidad. Jesús se lo dijo a sus discípulos: estoy abatido, estoy triste hasta la muerte. Acompáñenme ahora. Él no dijo, pero soy el Hijo de Dios y todo hasta... No. Él reconoció sus emociones. Dijo, me siento mal, o sea, me siento abatido. La palabra es abatido, o sea, deprimido, ansioso, hasta la muerte. O sea, me quiero morir de lo que estoy sintiendo. Entonces, a veces esta parte de querer vernos fuertes, y como nos enseñaron que el cristiano debe verse fuerte, siento yo, bueno, al menos así aprendí yo, creo que ahí es donde nos cargamos demasiado y nos llega un punto donde te quiebras. Hay un punto de quiebra donde ya no aguantas y truenas, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es aprender a ser vulnerables y decir, me siento mal, oren por mí porque estoy pasando un mal momento. Yo creo que la ayuda yo la recibí porque yo le dije a mi equipo, cuando se me está cayendo el cabello, hablamos de cierto tema y mi corazón late muy fuerte, se me va el aire y se me está cayendo el cabello, muchachos, no sé qué me está pasando. Y cuando enfermamos en aquella depresión, yo tuve que decirle a mi equipo, ¿saben qué, muchachos? Voy a ocupar un mes para estar con mi familia atendiendo esta situación, porque yo no puedo subir con toda la libertad a predicar si primero no cuido de los míos. Entonces, apóyenme. Bendito sea Dios que hay gente a mi alrededor que me ha apoyado y que Dios ha puesto ahí, ¿no? Pero creo que una clave maravillosa es ser humildes y ser vulnerables. Me siento así. Para después testificar cómo Dios te saca de esto. Es muy padre cuando tú le dices, mira cómo Dios nos sacó adelante, ¿no? Entonces, el liderazgo, la iglesia, tenemos que aprender a ser vulnerables. Para que oren por nosotros, para que nos consuelen en muchos momentos. Necesitamos el abrazo de la iglesia. Entonces, no es cierto. Sí estamos en victoria porque la seguridad eterna está ahí, pero en este mundo hay días donde no nos sentimos en victoria. Y hay que reconocerlo y hay que, pues ahí está la iglesia, nuestros hermanos, y creo que ellos son el medio que Dios puede usar para consolar, para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice la Biblia. Entonces, pues algo que hemos aprendido en este proceso, ser vulnerables. Sí, y ya regresándonos un poquito a la historia, ¿no? También es que también de eso se trata. ¿Cómo es que pues conoce a su esposita, ¿verdad? La historia romántica. Okay. ¿Cómo la conozco? No sé si has visto la caricatura de La Dama y el Vagabundo. Bueno, es de un personaje así muy, muy elegante, y que una personaje muy elegante que se enamora de un vagabundo. Haz de cuenta, yo así me sentí. Yo vengo con mucho orgullo, pero vengo de situaciones de escasez. Y cuando yo llego a la iglesia, ahí de los 14 años a Centro Vida, ella estaba cantando ahí en la iglesia. Entonces ahí la vi y se me hizo muy bonita. Yo me acuerdo que la vi y dije, qué bonita es esa muchacha. Pero no me hablaba la hermana, y entonces no hallaba cómo acercarme. Y en ese entonces yo soy músico, estaba aprendiendo música, y un día, por fortuna, nuestro pastor de jóvenes nos iba a llevar a un evento, y ella llegó tarde esa vez, se subió al camión para irnos al evento y no había ningún lugar más que el mío. Estaba yo y luego estaba el lugar libre, y ahí platicamos. Y particularmente le hablé de mi testimonio ese día. Dije, pues hay que impresionarla de alguna manera, porque no hay mucho. Yo no, digo, aquí no sé. Sí, y nos hicimos muy buenos amigos. La amistad más bonita que he tenido, yo creo, y seguiré haciendo. Entonces nos conocimos a los 14, 15 años. Intentamos ser novios a los 15, no nos gustó, no funcionó, y decidimos ser amigos. Me fui al seminario a los 18 años. Cuando yo salgo, éramos novios de los 18, pero yo salgo a los 20 y a los 22 años nos casamos. Nos conocimos en un contexto de iglesia, pero bajo un contexto de mucha amistad, fíjate. Ella y yo fuimos más amigos que novios. Ya los últimos 2 años antes de casarme, pues ya ahora sí una relación de noviazgo, pero muy bonito, pero de contextos muy distintos. Obviamente mis suegros pues preocupados, imagínate. Yo andaba cantando en los camiones, en guaraches, y parecía hippie, y andaba haciendo cosas así. Y ella, obviamente, gracias a Dios, pues sus papás le daban todo lo que ella necesitaba. Ella traía carro para ir a la escuela, yo andaba en la ruta. Éramos muy distintos. Mis suegros, obviamente, pues se preocuparon. Mi mamá se preocupó también. Mi papá así como que, oye, pues es que no vas a poder cubrir la expectativa de alguien que tiene más estabilidad que la nuestra. Yo entiendo que mis suegros es la mejor. Oye, pues es que está medio pirateado, se fue al seminario 2 años, está encerrado, te dejo acá, y está muy extraño esto, pero
pues yo siempre lo he dicho, una manera de honrar a mis suegros y a mis papás ha sido amando a la mujer que Dios ha puesto a mi lado, ¿no? Y cuidando de mis hijos. Entonces ya con el paso del tiempo ellos se quedaron más tranquilos, pero fue un noviazgo muy bonito, más de amistad que de otra cosa, pero un poco complicado porque veníamos de contextos muy diferentes. Yo venía con otras cosas, otras experiencias, y ella pues tenía también otras experiencias. Yo la veía a ella y yo decía, se va a casar con un empresario millonario de la ciudad o algo así, ¿sabes? Y nada, que terminó con el pastor Paco. Pero fue un noviazgo muy bonito, lo disfrutamos. Nos hubiera gustado, como todo, siempre volteas atrás y dices, híjole, nos hubiera gustado más cercanía de los suegros, de mis papás, que pudiéramos tener un noviazgo más compartido con ellos. Pero al final, te digo, son cosas que son buenas. Si las ves desde la buena perspectiva, bueno, pues era necesario. Ahora yo soy papá de una niña, entonces yo ahora entiendo a mi suegro. Ya sé más o menos qué onda. Imagínate que llega un hippie a sacar a mi hija al cine. Pues va a tener que aguantar. Voy a tener que aguantar. Se repite la historia. Pero como yo me porté bien, no tengo nada que pagar, así que... bueno. Pero sí, ahí nos conocimos en la iglesia, tenemos 15 años de casados. Y bueno, pues ha sido los 15 años más bonitos. Hemos pasado muy bien. Aquí está, aquí está la jefa. Aquí está a un lado de él. Entonces, bueno, yo quiero entender nada más una parte antes de irnos un poquito más para allá. Entonces, ¿sus papás antes de usted ya habían conocido a Cristo o cómo fue que fue? Yo conozco a Cristo a los 14 años. Inmediatamente yo empiezo a predicar. No sabía qué era predicar, pero era compartir con gente lo que yo sentía. Y un pastor me invita a una iglesia y entonces mi mamá se convierte. Fui yo el primero. Bueno, cuando mi mamá queda embarazada de mí, ella se va de su casa y se queda en un centro de rehabilitación. Ella no tenía ningún problema de adicción, pero era el techo que le daba seguridad para tener ahí al niño, ¿no? Entonces ahí ella conoce de Cristo, pero tiene un momento en el que conoce a mi papá. Me entiendo eso, a mi padrastro, yo digo, es mi papá, llevo su apellido. Ellos se juntan y se salen de este lugar y es donde empiezan todas estas experiencias negativas que ellos viven y digamos no eran cristianos. A los 14 yo me hago cristiano y como a los 6 meses de yo conocer a Cristo, un año más o menos, mi mamá se acerca a la iglesia, conoce de Cristo y después mi papá y luego después mis hermanas y fue así como ya todos. Yo fui el primero de la casa y ya después ellos comenzaron en la iglesia, nos congregamos en el mismo lugar, se acaba esta iglesia, se cierra por diferentes situaciones, llegamos a Centro Vida y ahí es donde yo conozco a Sarita y bueno pues ya mis papás ahí estaban conmigo en ese momento. Entonces ya desde de Faul ya sabía que iba a predicar, ¿cómo fue que llega el llamado? No sabía nada de esto. La verdad es que yo no, si yo hubiera sabido todo lo que implica ser pastor, nunca lo hubiera aceptado. Amo servir a Dios, pero es que son muchos los retos, pero no, mira, era tanta mi gratitud a Dios por lo que yo sentía. Es que no te puedo decir que cambió mi contexto, pero sí cambió algo aquí adentro. Y mi manera de ver la vida, tenía ganas de vivir, me sentía feliz de haber conocido a Jesús. Seguían habiendo problemas, pero algo había, entonces mi reacción más natural fue, tengo que platicarle a la gente esto. Y qué mejor manera que subirte a un camión, vendes en los camiones, pues en vez de vender algo, háblales de lo que estás viviendo. Entonces me subía a la Lázaro Fronte, me subía, los del centro van a saber, esta es la ruta 10, toda esta es la ruta 3D, me subía y platicaba con la gente. Pero nunca tuve clases de Biblia, o sea, ni Biblia llevaba. Simplemente le decía a la gente lo bien que se sentía haber recibido a Jesucristo. No sabía cómo, de hecho yo iba a mi mamá a entregar su vida a Jesús, yo no sabía cómo se metía Jesús en el corazón, literal, no lo sabía. Pero yo tenía que compartir con la gente, con ella, y así empecé. Un pastor me ve hablando y me invita a su iglesia a predicar, me dice que me invitaba a predicar, yo no sabía que era predicar, pero me imaginé que era compartir de Jesús, y fue cuando yo llevo a mamá a la iglesia, iba muy mal, iba con problemas de resaca, iba cruda ese día, y predico, y es cuando ella se convierte. Entonces ahí yo me doy cuenta pues que no era bueno, porque no era bueno, fue una pésima predicación, pero si creía en él podía usarme. Entonces empiezo a intentar servir. Mi primer servicio en la iglesia fue limpiar la iglesia se acaba, llego a Centro Vida y Ramoncito me adopta como si fuera un papá y empieza a capacitarme. Yo creo que él lo vio antes que yo. La verdad nunca me imaginé ser pastor, nunca me imaginé ser predicador, yo no tenía esa expectativa, nunca pensé ser pastor de Centro Vida, porque Centro Vida es una iglesia que bajo mi contexto, una iglesia demasiado
elevada para mí, ¿no? Que ahorita yo la veo, no es cierto, ¿no? Es que a veces la inseguridad de uno es la que interpreta las cosas, ¿no? Pero yo me doy cuenta de que iba a ser pastor cuando entro al seminario y empiezo a estudiar porque el pastor me envía, yo quiero estudiar. Y en las clases me doy cuenta de que todo lo que yo hago tiene que ver con algo llamado pastorado. Me interesaba por la gente, ayudaba a la gente, hablaba con la gente, impulsaba a la gente. El pastor me pidió apoyo con el grupo de jóvenes y era algo que se me daba. Empecé ayudando con jóvenes hasta que un día me doy cuenta que iba a ser pastor. En estas clases, porque estuve 2 años internado en el seminario, pero yo no sabía cuándo ni dónde, y la verdad era lo que menos me interesaba. Llego a la iglesia, me caso, ya después de egresar del seminario, y un hombre que profetizó, habló, dijo que yo iba a ser pastor de Centro Vida. Nadie tocó el tema. Haz de cuenta que dicen, va a ser el siguiente pastor, y él dice, únjanlo como pastor porque él está listo. Pero yo no dije, ni mi pastor, ni Sarita, ni yo dijimos nada. Silencio, porque no era algo que andábamos buscando. Posición no era lo que andábamos buscando. Sí, claro. Era simplemente, pues yo quería, fíjate, mi utópica idea del servicio a Dios era, quiero predicar y quiero cantar. No más, no quiero problemas. Entonces, ya cuando me hacen cuando Dios habla de este llamado, me doy cuenta que es en Centro Vida. Y pasó un proceso como de 5 años en el que yo servía a mi pastor, hasta que por su edad decide entregarnos la iglesia. Él decide esta parte y bueno, pues tomamos hace 9 años la responsabilidad. Fue un proceso difícil, la gente ve nada más al que predica, pero creo que el proceso, yo creo que todo hombre de Dios tiene que pasar procesos muy duros, y bueno, nos tocó pasar ese tipo de procesos, y ahora estamos sirviendo ya desde hace 9 años en Centro Vida, pero fue un proceso en el que para descubrir a dónde Dios me quería llevar, primero tienes que servir en todos lados. No busques posición, o sea, no busques, si tú estás buscando predicar, ya empezaste mal. Primero busca servir donde se te dé la oportunidad. Si es barriendo, yo duré 2 años siendo, y no me avergüenza, me siento muy contento y agradecido siendo intendente en la iglesia. Yo era el intendente oficial de Centro Vida, entonces era mi manera de servir. Que necesitamos que alguien cante, no sé cantar, pero aprendo y sirvo a la iglesia. Necesitamos que cuiden niños, no me gusta, pero si la iglesia, yo voy. Anduve en evangelismo, di clases, limpié, hice de todo y finalmente me tocó pues la bendición. Es una bendición, hace un momento dije que era difícil, pero es una enorme bendición. Me tocó la bendición ahora de ser pastor y bueno, pues ahorita ahí estamos trabajando ya de 9 años. Se sienten como 20 años, pero llevamos 9 años trabajando. Y de todos así como que, ay, pues por eso no queremos ser pastores, porque lo interesante, reto, ¿no? Oye, lo interesante es que Dios llama a los que no quieren, parecía. Sí. Y los que quieren la posición son los que no llegan. Entonces, no es algo a lo que yo pude tener opción de negarme, ¿no? Porque cuando Dios te llama, aunque te quites, dicen, sí. él ahí estuvo. Entonces, no pude negarme. ¿Cómo le digo no al Señor después de todo lo que hizo por mí? Claro. No tengo argumentos de decir, no tengo ganas, no puedo, no me gusta, no. Porque Él fue tan bueno y sigue siendo tan bueno conmigo que no puedo más que ofrecer mi vida en servicio a Él. Cueste lo que cueste. Entonces pues ahí estamos en esas. No, pues que aquí vemos, ¿verdad? En su historia, pastor, que realmente sí hay una esperanza para aquel que no la tiene. Totalmente. Que si quizás tú que nos escuchas, ¿verdad? Estás perdido o no encuentras quizás dentro y vas a la iglesia y nomás no te sientes, te decimos y te hablamos que sí se puede. Sí se puede. Que Dios está ahí, ¿verdad? Para nosotros, nos quiere sanar, nos quiere sacar de la situación en la que sea que te encuentres, y pues por eso me encanta invitarlos a los pastores, porque si ustedes los ven que andan aquí y allá y que dan conferencias aquí y allá y muy bien, pero son humanos, sí. Tienen una vida, pasan por demasiadas cosas, demasiadas pruebas que no siempre las van a estar poniendo ahí en Facebook para que las veamos, ¿verdad? Pero que sabemos que de estas cosas te forjas. Oye, es que vivimos en una era donde solo se publica lo bonito. Sí. ¿Sabes? Todo el mundo publicamos lo que se puede ver. Pero bueno, hay muchas cosas por detrás, ¿no? Que a veces la gente no alcanza a ver. Y qué bueno que mencionas esto. Creo que es creerle a Dios. De verdad, yo no hice nada más que creerle, porque yo no creía ni en mí. O sea, no tenía fe en mí. O sea, cuando el pastor me dice estudia, tuve la fortuna de que mi pastor hablaba italiano, hablaba francés, inglés, español, médico jubilado. Muy estudiado el hombre, muy estudiado, un hombre muy culto. Entonces llego yo del barrio, ¿va? Yo llego tirando barrio, rayando sillas y todo ese tipo de cosas. Pero él me impulsó mucho. Y sabes que él me decía, es que si tú supieras lo que Dios tiene para ti,
¿Qué es lo que tú le dices a la gente ahorita, ¿no? A alguien que a lo mejor está en una situación difícil, me dice, si tú supieras lo que Dios tiene para ti. Y yo decía por dentro, este señor nomás me está lavando el coco, o sea, quiere nomás sí, lavarme el cerebro, ¿no? Pero yo simplemente le creí a Dios y decía, bueno, si el pastor dice eso, yo creo, y pues si tú crees que soy útil, pues dime qué hacer. Y así fue, básicamente trabaja, y llego y no tenía ni la secundaria hecha cuando llego a Centro Vida, y me dice el pastor, vas a estudiar, y pues a estudiar la secundaria. Se pudo porque era fácil acabar la secundaria abierta, no pasa nada. La acabé en la Federal 7, la acabé a los 17 años, 2 años tarde. Me voy al seminario, porque el pastor me manda, me dice, te vas a ir al seminario por obediencia y por amor a Dios, pero amor también a ese hombre que Dios puso ahí, por honrarlo. Yo me voy al seminario, me interno 2 años, o sea, de andar en la calle, encerrarte 2 años, fue una cosa terrible, bonita pero difícil porque estaba encerrado, gente de todo el país, incluso de diferentes partes del mundo, durmiendo con ellos, otra cultura. Salgo del seminario y lo primero que pienso es, el pastor me va a poner a servir en su iglesia, y me dice, no, ahora quiero que acabes la preparatoria y la vas a hacer tú solo. Y ahí estoy, haciendo 33 exámenes cada mes como autodidacta, ya a punto de casarme, ¿no? Ya casado, terminé la preparatoria. Y luego el pastor me dice, ahora la universidad. Entonces yo no pensé que pudiera hacerlo porque yo fracasé en mis estudios antes de conocer al Señor. Entonces, pero creerle a Dios antes que creer en mí mismo fue totalmente la clave, porque yo creí que Dios podía ayudarme. Porque ya para cuando entro a la universidad, mi pastor ya no me apoyó económicamente. Me dice, ahora usted se busca un trabajo y ahora usted paga sus estudios. Si se quiere casar, haga lo que tenga que hacer, Dios está con usted. Bendito sea Dios que, mira cómo Dios se mueve, que me da un trabajo en la UACJ, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de base. Y una de las prestaciones que tuve es que me daban la beca al 100% en la carrera que yo quisiera. Entonces fue una cosa maravillosa de que yo creí que Dios, pues, es que yo no tenía esperanza. O sea, no puedes tener esperanza en ese contexto donde estás. No existe la esperanza. Pero llega Cristo y te das cuenta que Él es el que te abre camino, y que no se trata de que puedas o no, se trata de que Él está allí y que se puede. Entonces me abrió el camino de una manera tan asombrosa. O sea, tener una base en la UACJ para mí, de donde venía, era muy... Y luego, deja tú, hasta parece que me chipleó el Señor porque ya me gustaba la música y llego a Bellas Artes, al área de arte de la universidad. Había música todo el día, o sea, una cosa impresionante. Termino mi carrera y parece como que Dios tenía el relojito, y ahí acabo la carrera y el pastor me llama ahora sí a la iglesia. Y me dice, ahora sí, quiero que observes y quiero que estés aquí. Estuve 2 años observando, 3 años, hasta que ya Dios le da la guía, y entonces yo no sabía que me iba a dejar la iglesia. De verdad, yo no sabía. Yo pensé que me iba a enviar. Yo pensé que me iba a mandar a otro lugar. Yo tenía la esperanza. Mándenme al centro, por favor, mándenme a mi barrio. Y de pronto, cuando Dios habla a través de este hombre, es al Centro Vida, dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué aquí? Y bueno, si la visión que Dios te da no te da miedo, no es de Dios, porque todo lugar a donde Dios me mandó y manda a sus hijos son lugares que sí o sí implican mucha fe. No en ti, en Dios. Entonces me daba miedo hablar, me daba miedo predicar, me daba miedo todo, porque la gente se me hacía muy fina, muy educada, muy así, aunque yo ya había acabado la universidad. Pero oye, pues yo vengo del barrio, entonces ¿qué rollo? ¿Qué tranza? Oye, todavía se me sale. Tal como yo, de repente se me sale el barrio aquí. A mí se me sale. Oye, el domingo le dije a la iglesia, vamos, a veces disocio en mi mente para escucharme elegante, para decir, me fumo. Le dije, ¿sabes qué? No es cierto, no disocio, me fumo a veces, o sea, se me sale. Pero bueno, lo que íbamos es creerle a Dios. Sí, totalmente. Creerle a Dios me ha hecho llegar a lugares, no yo, sino que Dios me ha llevado a lugares que yo nunca me habría imaginado que pudiese pisar. Lugares que yo siempre vi como muy grandes para predicar, compartir con gente, sentarme a la mesa con gente importante. Ha sido una cosa para mí, pero mi pastor siempre me decía, si tú supieras lo que Dios puede hacer contigo, te sorprenderías. Y yo decía, ay, Ramoncito. Y ahora que él ya no está, y que veo todo lo que estoy viendo, híjole, sí es cierto, si le crees a Dios, lo imposible puede pasar. Sí. Al que cree todo le es posible. Entonces yo animo a toda la gente, ¿verdad? Que están pasando situaciones de dificultad. Todo puede pasar cuando el Señor está con nosotros. Sí, cuidado cuando ves a alguien que ves en la calle y dices, no hombre, va de mal en peor, ya no hay nada para él. Puede ser tu pastor el día de mañana y puede estar, o sea,
me vuela la cabeza como, no, ya no estudié, ya no hice eso y de repente, pum, hasta termino mi universidad, hago las cosas bien, ¿por qué? Pues Dios. porque fue Dios totalmente. Claro. Lo que un hombre no pudiera simplemente creer, Dios lo hace. Y la estadística marca que gente que crece bajo contextos similares a los míos o muere joven o repite el patrón de violencia o de adicciones. Sí. Es una estadística muy alta y bendito sea Dios que Él llega y Él cambia y transforma todo. Entonces no dejemos de creer. Creo que es importante. Que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Y Biblia. muy bonita iglesia, si ustedes no tienen dónde congregarse, pues en el gracias. Centro Vida. Ahorita al final vamos a decir Sí, la dirección. claro. Y bueno, vamos a decir que dice Javier Torres, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Dice Natalia Solís, bendiciones, Dios les bendiga, saludos. No conozco personalmente al pastor Paco, él he escuchado de su iglesia, Dios les bendiga, espero que siga siendo de bendición para Gracias. muchos. Dice Felipe Guzmán, no sabía que era buenas noches. Quisiera una oración, si se puede. Estoy pasando momentos difíciles, perdí a mi esposa hace 2 meses y siento que ya no puedo más. Dice Felipe Guzmán, claro que sí, ahorita oramos por usted. Claro. Dice Saraí Cordero, qué bonito cuando los llamados son de Dios, así es, que son genuinos, muchos se ponen como pastores, como evangelistas, pero realmente Dios no los ha llamado, y creo, es mi opinión, que es cuando hay fracaso. Así es, dice Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas. Wow, qué bonito testimonio. Dice Jimena, amén, Dios abre caminos cuando no hay. Pero a falta creer algunos, ¿verdad? Dice Tamara Espino, qué bonito lo que Dios hace, felicidades, pastor, testimonios que motivan a creer que Dios siempre tiene el control y para Él no hay nada imposible. Así es, ese es nuestro Dios. Y a veces se nos olvida, aún estando en la iglesia, aún con prédicas, ¿verdad? Que nos preparan cada domingo, cada miércoles, no sé. Pero no se nos debe de olvidar. Totalmente. No debemos de dejarnos de asombrar de Dios. Así es. Porque no dudo, pastor, que hasta el día de hoy Dios siga haciendo o haya No, hecho no. muchas cosas. No terminaríamos. Una hora no sería suficiente. Yo creo Sí. que algo bien importante es esta parte. O sea, no hemos terminado de conocer a Dios. Es algo que a mí me apasiona. Leo la Biblia como si nunca lo hubiera leído. De verdad, es una de las maneras en las que yo disfruto, porque a veces por creer que ya lo sabemos todo, nos estancamos. Entonces, Dios es infinito y no podemos dejar de crecer, de creer, de conocerlo. Entonces, es algo a lo que yo motivo mucho a mis hijos, aprender algo nuevo todos los días, sobre todo de Dios. Y a los estudiantes que me ha tocado darles clases en el instituto es eso: nunca leas la Biblia como algo que ya conoces, léela como si no la conocieras, porque es una fuente inagotable. Entonces hay que seguir aprendiendo. Yo digo que el momento en que yo tengo que dejar el púlpito de la iglesia es cuando sienta que ya lo sé todo, cuando sienta que tengo la capacidad para predicar, cuando sienta que ya tengo todo para estar ahí. Creo que ese es el momento en el que tengo que bajarme yo personalmente. Sí. Porque si no hay dependencia, pues no hay nada. Pues sí, así es, siempre estar en la expectativa de que Dios siempre tiene algo. Yo pienso que como creyentes siempre estamos expuestos a pasar por cosas, se lo digo yo, a lo mejor tengo poquito, que no creo que sea poquito, ¿verdad? Yo tengo como 14 años en el evangelio y he pasado pero siempre que paso por algo, ya sea de salud o cualquier cosa que venga a mi vida y que vencemos, ¿verdad? Que ya el Señor nos da la victoria. Puedo ver cómo Dios usa ese mal momento mío para alguien que lo pueda levantar, que le pueda dar esa fe, esa esperanza, ¿verdad? Como ahorita los que nos están escuchando se asombran de lo que Dios ha hecho en su vida a lo largo de este tiempo, pero yo sé que si aquí nos pusiéramos a decirles cada detalle de lo que Dios nos ha hecho pasar, que no ha sido bueno, ¿verdad? Que como lo comentaba ahorita, esa situación de cáncer, ¿verdad? Qué susto. Y es cuando se te desmorona la fe. Es cuando a lo mejor y todas esas prédicas de fe potentes dices, ¿dónde me agarro? ¿Por qué? Porque es alguien que amo. Sí, ¿Cómo le hago? Sí, ¿Cómo lo sobrellevo? Bueno, yo pienso que son procesos necesarios. Primero, es que está feo decirlo, está difícil porque a veces la gente dice, como tú no lo estás viviendo, pero tú tienes que atravesar procesos difíciles para conocer a Dios.
Desafortunadamente somos una especie que necesita experimentar para poder entender muchas cosas. Mi papá me decía mucho, y es que vas a esperarte a que te vaya mal, te estoy diciendo qué no hacer, pero yo he conocido más a Dios en los momentos dolorosos que en los momentos de paz. Me acuerdo mucho de Job, que dice que cuando él pasó todo esto no le añadió despropósito a la situación. Es decir, él no renegó de Dios, al contrario, conoció a Dios más profundo, y él termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces he decidido creer que cada momento difícil, como el que comentaba este hermano, que igual me apena muchísimo la situación, perdió a su esposa, pero creo firmemente que los momentos más oscuros de nuestra vida es cuando más conocemos a Dios. Yo vi su protección en los momentos donde más vulnerable me sentía. Yo vi el cuidado sobre mi casa, sobre mi familia, cuando estuvimos en esta depresión tan profunda. Yo vi su provisión cuando no tenía nada en la bolsa. ¿Sabes? A veces necesitamos primero entender, es que a veces oramos para decir, sácanos de aquí, Señor. Sería mejor si dijéramos, Señor, en medio de todo esto, muéstrame tu voluntad, quiero estar cerca de ti. Sería mucho más profundo. Yo ya llegué a un punto en el que a golpes y a experiencias negativas ya no le digo a Dios, sácame, ya no le digo, sácame de aquí. Sí me canso a veces, pero ya no le digo, sácame, le digo, Señor, en medio de todo esto, tú enséñame, tú muéstrame tu propósito. Dice la Biblia en Hebreos que que Jesús llevó toda la vergüenza de la cruz por lo que le esperaba, por lo que venía, por el fruto que vendría. Lo estoy parafraseando. Entonces yo tomo ese texto y en mis oraciones en tiempos de oscuridad le he dicho, Señor, no soy quien para pedírtelo, pero si me puedes ayudar, por menos tu presencia, o ayudándome a ver un poco del propósito para que esta cruz sea más llevadera. Entonces, para poder sobrellevar esto, aprender y salir avante de todo esto, yo creo que es orar, no sácame de esto, sáname, quítame, no. Más bien, Señor, quiero conocerte. Porque los momentos más duros son los momentos más propicios para conocer a Dios. Siento que la tierra de nuestra alma está más fértil cuando estamos... Es cuando no tienen nada. Y es que somos bien listos, porque cuando andamos bien, pues no buscamos a Dios. Y andamos tranquilos, en paz. Pero cuando la cosa se pone dura, ahora sí busco a Dios. Entonces ahí son los momentos donde debiéramos de buscar afianzarnos mucho más y ver la mano de Dios. Cuando yo entiendo esto, yo sí le dije al Señor, bueno, Señor, entonces dale todo lo que tengas que dar. O sea, quebrántame hasta donde tú quieras. Si tu propósito es para que sea más como tú, yo quiero eso. Yo quiero eso. Porque si mi oración era, sácame de esto, Señor, ya no quiero, pero yo veía que era patada de ahogado. Pero cuando dije, Señor, procésame, hasta el proceso, hasta el dolor ahí, como que lo vi con sentido. Y dije, bueno, Señor, gracias. Y te digo algo, Pamela, lo volvería a vivir. Porque no sería lo que hoy soy si Dios no me hubiera machacado como me machacó, ¿sabes? Sí. Porque Él lo hace. Dice la Biblia que Él quiebra, pero Él venda también. Entonces, lo volvería a vivir. Los procesos, sería en la misma casa si tuviera la oportunidad, con las mismas carencias, viviría las mismas cosas, aunque pudiera evitarlas, porque al final son cosas que te procesan y te forjan más a la imagen de Cristo. Entonces no hay que orar para que te sane ahorita o que te saque. Ora que lo conozcas y ya lo demás viene por añadidura. Entonces creo que es una clave importante para sobrellevar este tipo de cosas. Y esa forma de externarlo así es justamente la cercanía que tienes con Dios, es su confianza. Yo llevando un devocional decía que triste fue para Jesús a lo mejor en ese momento donde no sintió al Padre cuando estaba a punto de ir a la cruz. Hasta me quebraba, yo lloraba, yo decía, ¿por qué, Señor? Y ya hablaba y algo, aunque sea leve, ¿verdad? Pero tuvo ahí un propósito. Totalmente. Porque los silencios de Dios también tienen propósito. Así es. No siempre Dios nos va a estar hable y hable y hable. No. En el silencio a veces hay. Te digo algo, los silencios de Dios son tan hermosos. A veces uno quiere que te hable, pero el silencio de Dios es bien hermoso. A veces cuando Él calla en mis peticiones es tan bonito, porque digo, algo me está enseñando. Entonces a veces ya no sé qué prefiero, que me hable o que guarde silencio, porque al final sé que Él algo va a hacer y es maravilloso. Sí, es como cuando tienes un niño chiquito, ¿no? Que si ya le dijiste 3 veces que no pase por ahí porque se va a caer y luego ya dices, ay no, pues ya cállate todas las veces porque sabes que igual va a aprender. Así entonces pues me gustaría que hiciera una oración por Felipe Guzmán, claro, que dice que se siente demasiado mal, ¿verdad? Que está pasando por momentos muy difíciles debido a la pérdida de su esposa. Felipe Guzmán. Vamos a orar. Señor, gracias por este medio que permite poder conectar con muchas personas. Gracias por esta hermosa radio, este hermoso proyecto.
Padre, queremos hoy unirnos, no solo quienes estamos aquí en cabina, sino los que estamos también conectados en oración por la vida del señor Felipe. Señor, no tenemos la idea de lo que puede él estar atravesando, el dolor por el que está atravesando el haber perdido a su esposa, pero tú sí sabes, Señor, lo que está pasando. Espíritu Santo, te queremos pedir que a través de esta oración, tu consuelo, tu presencia, Señor, llene su vida. No podemos pedir que deje de doler, pero sí podemos pedirte que en medio del dolor tu presencia abrace, consuele, Señor, y que este proceso de luto se haga aún un poco más llevadero. Señor, consuela la vida del señor Felipe, abrázalo, sé con él, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que él pueda, como muchos de nosotros, creer que ahí está, Señor, a pesar de cualquier circunstancia. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues ahí está, dice, pero, amén, bendiciones, bueno. Dice Gaby López, ¿cómo ayudo a mi hija a salir de la depresión? La he llevado con especialistas, con gente que se dedica a ayudar, pero la veo igual de perdida a su esposo ya hace un año. Perdió ella a su esposo hace un año y no lo supera. Ya no sabemos cómo ayudarla, ya no sabemos cómo hacerlo, pero ella quiere estar bien. Se llama Valeria. Bueno, yo creo que es importante el punto de que ella quiere estar bien. A veces como papás, como esposos, como hijos, lo que queremos es que nuestro familiar salga ya, salga pronto, tienes que salir. Pero la depresión y la ansiedad tienen una particularidad, y es que cuanto más quieres salir, más sientes que te hundes. Entonces, mi consejo muy humilde, y no es tampoco la Coca-Cola en medio del desierto, pero por la experiencia y lo que hemos vivido, acompáñenla. Creo que el consejo sería acompáñenla, estar ahí, no para explicarle cosas o que entienda cosas, más bien acompáñenla diciendo, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo. Si ella decide y quiere el apoyo, ir con un especialista para atenderse, pero acompañarla y saber algo muy importante, la depresión no es para siempre. A veces deprimidos pensamos que esto no va a terminar, creemos que nos vamos a quedar locos, que nos vamos a quedar arriba, y no, la depresión no es para siempre. Esto va a terminar, pero tenemos que dar ese espacio. Hay gente que le cuesta más trabajo y hay otros que les cuesta menos. Lo que para uno es vida, para otro es muerte. Entonces yo aconsejaría, acompáñenla, pero no la presionen para que salga, no le digan, ya sal, ya pasó un año, no, acompáñala, está con ella, salgan a caminar, no sé, alguna actividad que pueda relajarla un poquito, oren por ella, acompáñenla y busquen en medida de lo posible ayuda profesional, que sería muy bueno, porque llega un momento en donde nuestros neurotransmisores a nivel cerebral ya no están funcionando, hay que tomar medicamento, y hay medicamento que no es adictivo, que podría ayudar a que la persona pueda, porque mira, estoy seguro que la chica no está durmiendo, y si no está durmiendo no se va a recuperar, y no está durmiendo, bueno, necesitamos darle algo para que duerma, entonces para que su cuerpo empiece como a regenerarse. Entonces acompáñenla, confía en Dios, que esto no va a ser para siempre, y canalízanla con un especialista. Creo que sería muy bueno. Es muy poco el tiempo para hablar del tema, ¿verdad? Pero creo que son las principales, ¿no? Sí, no, pues definitivamente yo sé que es difícil, ¿verdad? Ver a una hija así, y a mí me partiría el alma y el corazón ver algo así. Sin duda es una desesperación muy grande, no sé, a veces los chiquillos dejan de comer por el crecimiento, qué sé yo, y uno se quiere volver loca. Ya me imagino ver esta situación, y pues igual, como lo comentaba, dice que hace un año perdió a su esposo y no lo supera. No hay un tiempo definido en donde una persona se pueda recuperar de una pérdida. Fíjate que a mi ser querido que pasó por esta situación, lo amo muchísimo, se despedía de mí. Todas las noches me decía, me llamo a morir. Y cuando me muera, tú haz esto en la vida, y empezaba a decir. Pero yo la rodeé de mucho amor, mucha paciencia, mucha oración. Pero llegó un punto donde tuve que decir con mucho amor, no me digas esto, porque cada vez que me dices esto me estás dando una puñalada al corazón. Por favor, ya no lo hagas. Pero antes de yo dar una directriz a aquella persona en depresión, yo la rodeé de amor y de oración. O sea, que no le decía nada más que acompañaba. Insomnio, te acompaño. Que no puedo hacer esto, vamos juntos. Entonces, pero llegó un punto, hay puntos donde Dios nos da sabiduría, hay que pedirle a Dios sabiduría para decir, hey, espérame, esto me duele. Y eso que yo le dije a esta persona le ayuda para decir, espérame, sí es cierto, tengo que cambiar como el chip. Pero no estuve yo sermoneándole y diciéndole, sino te acompaño, te amo, oro por ti. Pero llega un punto donde le tuve que, ¿sabes qué? Me duele que me digas esto.
Entonces, si no me lo dices, yo te agradezco. Entonces, fue algo que siento que ayudó para que esta persona pudiera así como, pero, espérame, déjame intento. Entonces sí hay que decir, si la muchacha está amenazando con lastimarse o algo, hay que hacerle saber, oye, nos lastima la idea, nos duele la idea de que te hagas algo, hay que ser cuidadosos. Si la chica ya está en un punto donde se está lastimando o piensa quitarse la vida y esas cosas, sí hay que ir con un especialista, aunque no quiera, porque ya es un punto pues crítico. Entonces, híjole, me encantaría poder ponerme a las órdenes de la persona que escribió, claro. y con gusto pues ahí compartimos lo que aprendimos en esta experiencia. De su información, pastor. Sí. Bueno, pues teléfono de oficina 687-1680, estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde de martes a viernes. Entonces ahí pueden marcarme con toda la confianza. Pues en redes sociales me encuentran como Paco Olivas en Facebook. Ahí pueden mandarme solicitud y ahí no estoy muy seguido ahí, la verdad, pero podemos ahí intentar, pero de preferencia al teléfono de la oficina, con mucho gusto estamos para servir. 687-1680, y en la página de Centro Vida JRZ, ahí pueden encontrar también y más información, y hay prédicas que yo manejé sobre depresión. Podrían ahí echar una buscadita entre tantas y ahí pueden encontrar material que yo fui aprendiendo en el camino. La dirección de la iglesia para aquellos que desean. Claro que sí. Es Acequia Madre número 9851, muy cerca del puente al revés. Acequia Madre 9851. Ahí estamos para servirles miércoles a las 7:30 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Una pregunta aquí, que si dan algún taller o enseñan para ser maestros de jóvenes o algo así. Mira, nosotros tenemos un instituto bíblico en la iglesia, puede llamarnos ahí, con gusto le damos información. ¿Al mismo número, ¿va? Al mismo número podemos dar la información. Tenemos también ahorita un curso que se llama Sanos, que es para sanidad interior, sanidad emocional. También pueden ahí pedir información y con mucho gusto vemos cómo apoyarles. Ahí está, pues una iglesia que definitivamente está preocupada también, ¿verdad?, por lo que se está viviendo. Y pues muchas gracias, pastor, por venir, por mostrar su corazón, ¿verdad?, por lo que ha vivido. Para mí es una bendición tenerle aquí, le honro a su esposa también, que aquí está acompañándole. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algo que quiera añadir? No, nada más que agradecerte, Pame, gracias por la invitación, gracias por la confianza, y pues agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo. Cualquier cosa pues estamos para servirles, y gracias a Dios por Radio Chequina que provee estos espacios para poder platicar de estos temas que, dicho sea de paso, disfruté mucho esta hora. Gracias. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Bueno, ahí a los que tienen sus dudas, quieren saber el teléfono, pues bueno, ahorita lo voy a recibir yo y ahorita les estoy contestando los mensajes a los que nos están hablando por la página, a los que están hablando por Chequina TV, a los que nos están hablando por WhatsApp. Ahorita les contestamos. Muchas gracias de nuevo, pastor. Muchas gracias, hermana, por estar aquí. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos y todos los jueves, si Dios quiere, de 7 a 8 de la tarde, con un nuevo testimonio, con una nueva invitado o invitada. Sigue siendo parte de lo que Dios está haciendo. Comparte este programa, porque sé que va a ser de bendición. Si tú conoces a alguien que esté pasando por una situación difícil de depresión, de ansiedad, o si necesita ayuda, aquí tenemos en donde canalizarlos. Así que bueno, nuevamente Dios los guarde, Dios les bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí, de toda misericordia. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés, donde siempre te diremos la neta. Así que Pame Luna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.